Riquísima la oferta de entretenimiento y de cultura en la capital del país. Y mire usted, esta noche nos acompaña aquí en el estudio el titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley, para presentarnos a detalle de qué se va a tratar la Noche con Orgullo que se realizará el próximo viernes en museos, en centros comerciales, en teatros y en foros. A través de esta noche, miren ustedes, se busca disminuir la homofobia mediante actividades culturales, artísticas y recreativas. Secretario, bienvenido a Capital 21, qué gusto saludarlo. Gracias, Juan, gracias, Feli. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Contentos con la presentación de esta mañana de Capital Cultural de América. Ya lo pasaron ustedes, lo presentaron y efectivamente, como tú lo dices, preparando la Noche del Orgullo que se inscribe en todo el tema de la Marcha del Orgullo Gay que se lleva a cabo cada año ya desde hace muchos años en la Ciudad de México y que será este próximo sábado. Más de 40 años de marcha, Félix, secretario, y ahora va a haber una noche anterior. ¿En qué consistirán las actividades, secretario, de esta noche y para quién están dirigidas? Porque me parece que todos podemos y debemos ir. Absolutamente. El antecedente es el siguiente: mucha gente que viene a la marcha viene del interior de la República, viene de otros países y no tenían una oferta armada, digamos, la noche o las dos noches anteriores. En este caso, con cerca de 40 museos, con cerca de 40 espacios culturales, se hizo toda una oferta cultural. Va a haber teatro, va a haber danza, va a haber exposiciones de fotografía, va a haber cine en el Congreso, en las butacas del Congreso, como un diputado va a poder, ahí donde se sienta un diputado podrá ver una película que tenga que ver con la temática LGBT. Es decir, estamos trabajando en una serie de actividades con museos muy importantes de la ciudad y que no tienen nada que ver en general con el mundo LGBT. Lo que tú dices, todo el mundo se une para que todo el mundo esté juntos en esta noche tan especial. Y como lo decía, secretario, la cultura y el turismo que se están uniendo y están fusionando cosas para que toda la gente que no solo está en la capital, sino los que vienen, puedan disfrutar. Y en una fecha tan especial que nos invita también a abrir la mente y abrir nuestros pensamientos para aceptar a las personas de la diversidad, incluirnos en su mundo y, ¿por qué no disfrutar de todo lo que tiene la Ciudad de México? Así es. Mira, nosotros tenemos siempre el tema de que el tema LGBT es un tema transversal, ¿de acuerdo? Probablemente 7, 8, 9 o 10% de las personas que nos visitan forman parte de esa comunidad. Y esa comunidad tiene una gran característica: le encanta la cultura, le encanta el entretenimiento, le encantan las compras. Desde el punto de vista de turismo es algo muy importante. Sin embargo, efectivamente, nosotros no consideramos a ese segmento como un tema de derrama económica. Consideramos que son parte de una ciudadanía que tiene que tener y que tiene los mismos derechos que todos. Ante todo es la igualdad, la equidad en todos los temas de género que se promueve ampliamente en este gobierno. Y a partir de ahí ya cada quien hace lo que sea y nosotros desde el punto de vista turístico efectivamente lo capitalizamos. ¿Cómo capitalizarlo más, secretario? Porque la Ciudad de México sin duda alguna es un destino muy amigable para las personas de la diversidad sexual. ¿Cómo hacer que sea aún más atractiva a partir de festivales, de encuentros de cine? ¿Qué más se prevé hacer? Efectivamente, los 14 festivales que se están promoviendo, uno de ellos se llama Diverso, tiene efectivamente que ver con la diversidad, es diversidad artística, diversidad en varios ámbitos, pero efectivamente el punto más importante es la diversidad en términos de género, diversidad sexual. Y ahí se inscribe esta Noche con Orgullo. Pero desde ya les puedo decir que esta noche que se va a llevar a cabo el viernes ha sido muy exitosa. La respuesta de los museos, de los centros que van a recibir estas propuestas es tal que nos han pedido ya alargar de aquí a fin de año todo este tipo de propuestas. Además, estamos trabajando con empresas que son operadoras de turismo LGBT para que ofrezcan paquetes que tengan más que ver con la diversidad, pero que son abiertos a todo el mundo, que todo el mundo sepa lo que hace todo el mundo. Realmente es algo muy interesante, es algo novedoso y, como tú dices, Feli, porque diste, como se dice, en el clavo, esa unión entre turismo
y cultura es lo que tenemos que trabajar, y así nos lo ha pedido la doctora Claudia Sheinbaum. Y que se va a ver reflejado desde estas actividades, porque bien lo mencionas, si ya tenemos la marcha, Juan, el fin de semana y tenemos actividades previas y ya una posterior de actividades, pues por supuesto que este año sin duda va a ser especial, va a marcar una diferencia en el antes y el después de cada ocasión que se conmemora pues la Marcha del Orgullo. Así es, y para la Marcha del Orgullo esperamos un mundo de gente, esperamos 350, 400,000 personas, es mucha gente, y es probablemente esa marcha la más, entre comillas, longeva de la ciudad, que se repite de manera regular y que atrae una gran cantidad de gente. En materia de ocupación, ni se diga, sí. la ciudad va a estar al 80% en todo lo que es la zona rosa, Reforma, Centro Histórico, muchos hoteles de Polanco que dicen queremos más marchas de este tipo, ¿no? Así es que se combina todo, se combina el tema del derecho, de la equidad, de la igualdad, con, en este caso, el tema del turismo, y la combinación tiene que ser una combinación alegre, de un gran dinamismo, y es una de mucho color, es una fiesta, y que solo puede ser empañada al final de la marcha por la lluvia. Es lo único que a veces ha pasado en esas marchas, pero pues como el clima está tan particular, vamos a esperar que la marcha termine en el Zócalo, que por cierto quedó decorado de una manera increíble con los motivos y los colores que caracterizan a la diversidad sexual. Hoy lo vimos, secretario. Pues finalmente, ¿qué recomendaciones, además de protegerse de la lluvia, tanto para la noche como para la Marcha del Orgullo, le podemos hacer a las casi 400,000 personas que asisten? Así es, pues la única recomendación es alegría, es apertura de espíritu. Uno puede marchar o uno puede ver la marcha, y uno puede llevar a su familia, a su pareja, para que todo el mundo entienda que en esta ciudad todos somos, al ser diferentes, todos somos iguales, y todos podemos participar y tener nuestros derechos a salvo en esta ciudad. Sin duda alguna. Y en las cuentas de redes sociales ahí consultamos cartelera de actividades para saber a dónde ir, a qué hora y demás. Es que son demasiadas cosas, no tendríamos tiempo de comentarlo, pero en nuestras redes sociales, en la página de la Ciudad de México, mexicocity.gov.mx, y en una que se llama cdmxtravel.com, ahí está toda la información. Ahí la buscamos. Secretario, ¿algo que quisiera usted añadir? No, que estamos también, bueno, sí, claro que sí, al final de la marcha, en realidad empieza nuestra temporada de verano. Ustedes ya dieron los datos, vamos a tener una excelente temporada de verano en materia de turismo de la ciudad, así que estamos contentos, orgullosos de que esta ciudad funcione y que turísticamente sea esa gran capital de la cultura de América. Por supuesto, y a seguir recibiendo muchos visitantes. Secretario, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Feli, muchas gracias. Al contrario, Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Gracias.